En nombre de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Om Song, conforme el orden del sumo sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec, cuyos pilares fundamentales es la vida, la muerte, el amor, la libertad y sabiduría, les damos la bienvenida a todas las conciencias presentes. Y el título de la conferencia del día de hoy, o de la audioconferencia del día de hoy, es Educación Sexual Consciente. La invitación a fornicar es diaria, es fuerte. En todo puesto de revistas, en toda biblioteca, en toda publicidad de las películas, en los restaurantes, en los bares, en lugares de diversiones, paseos, en internet, en redes sociales. Son constantes las invitaciones al placer, a la lujuria. A veces estas invitaciones son sutiles, muy disimuladas, y otras descaradas y cínicas. Lo sutil se disfraza tras la moda, la elegancia, el perfume, el automóvil, la cultura, las reuniones, el culto, la religión, la ciencia, inclusive hasta la música. Unos aconsejan sutilmente la degeneración humana, recetando diarias y periódicas prácticas de fornicación, escudándose tras las frases: la fornicación es necesario, es una necesidad vital. El médico, nos referimos a los mercaderes de la medicina, defienden y defenderán la fornicación. Según la ciencia médica, la fornicación es necesaria para evitar enfermedades. Inclusive invitan a los jóvenes preadolescentes a satisfacer sus necesidades sexuales masturbándose. La orientación sexual que se brinda desde el lado de la medicina es lo referente a la planificación familiar, a usar uno u otro anticonceptivo para disfrutar mejor y con menores consecuencias los hijos indeseados, las enfermedades o alguna otra alteración. Los médicos son los mejores aliados de la religión. El maestro dice: pretender justificar la fornicación en torno a los preceptos bíblicos es la peor estupidez que puede cometer la bestia fornicaria, calificada de pastor y obispo. La bestia intelectual no crece ni se multiplica, simplemente se degenera. Realmente podemos ver o evidenciar que ha crecido en vicio, en maldad, en crimen, en hipocresía, y se ha multiplicado en dolor, enfermedad y depresión. Sí, ese es el crecer y multiplicado. Los científicos y religiosos quieren cuerpos enfermos, secos, degenerados, sin vitalidad, para utilizarlos como estiércol y para abonar con ellos el terreno donde se germine la exótica flor de la dependencia, de la esclavitud, de la bestialidad. La semilla humana es la depositaria del poder generatriz y del gran poder divino regeneratriz. Hace unos cuantos años atrás, hablar de sexo era pecaminoso, era inmoral, o realmente de ese tema no se hablaba. Y los niños, los jóvenes, los adolescentes, llevados por la curiosidad, recibían de parte de sus progenitores, de los hermanos mayores, de los amiguitos,
la más torcida realidad sexual. Actualmente, en pleno siglo XXI, el tema sexual está en la boca de todos. Ya no es un tabú. Tener relaciones sexuales a cualquier hora del día, en cualquier lugar, o con quien uno quiera, ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, ya sea animal, planta o cosa, es muy normal, es muy natural y también aceptado por la sociedad. Incluso se implementó el Programa Nacional de Educación Integral, por lo menos en todo el territorio argentino. Es obligatorio enseñar educación sexual en todos los niveles y modalidades educativas. La enseñanza para niños, adolescentes, jóvenes en materia sexual, en síntesis, no es más que la preparación precoz para la actividad sexual y la invitación a fornicar más y mejor. El maestro Omni Wansom, en el libro Imaginación Creadora, sostiene que vivimos en tiempos de mayor degeneración sexual, que sume a la humanidad en la más denigrante perversión sexual. Al igual que en otros tiempos, donde la voz de los videntes y profetas advirtieron el peligro de la degeneración, como hoy también se levantan los apóstoles de la verdad y la vida, quienes construyen el arca redentora que transportará a quienes quieran realmente vivir una nueva vida, donde serán forjados con la nueva sexualidad, muy bien vivida. Sexo es vida y es muerte. Es muerte cuando se hace uso animal de su función. Es vida cuando se le da su función verdadera, la función creadora. Entiéndase por fornicación llegar al clímax de la relación sexual. En los varones se llama eyaculación y en las mujeres se llama orgasmo. El maestro, en el libro Bodas Alquímicas, asevera que en las civilizaciones del pasado la educación sexual en colegios y comunidades iniciáticas se las impartía desde los mismos brazos maternos y continuaba en los bancos de la escuela. Este tipo de educación, la que nos menciona el venerable maestro Omni Wansom, era brindada por maestros indiscutibles en el arte, la ciencia y la religión del amor. La educación sexual tenía proyecciones muy íntimas y muy profundas. Todo joven había sido instruido y educado en torno a la majestad del sexo, inclusive desde mucho antes de haber sido concebido. Los amantes esposos, conscientes de su misión en la lejana tierra de Lemuria, recibían una vasta información sobre sí mismos, sobre la misión, sobre su misión específica y general, sobre la procreación, la maternidad, la paternidad, la biología, anatomía, fisiología, psicología. Eran ampliamente informados en torno a los misterios del sexo, de sus aberraciones, de la degeneración, de los vicios, de las desviaciones. También tenían pleno conocimiento de la sexualidad normal, de la sexualidad consciente,
de la suprasexualidad y del sexo divinal. Una verdadera y auténtica educación, como nos menciona el maestro, enseña la castidad. Una castidad bien entendida. La castidad implica renunciación al placer bestial, a la fornicación. Castidad implica trabajo consciente y disciplina psicológica en torno a la simiente divina, contenida en cada óvulo y en cada espermatozoide. Castidad no es sinónimo de celibato. La transmutación sexual es la ciencia de la castidad. Si vosotros queréis regenerados, realmente debéis, si así lo queréis, someter a vuestra bestia, a vuestra lujuria, a vuestra fornicación, en suma, a vuestro ego. Esas son las palabras textuales del maestro, Omiwanson. Transmutación es cambio consciente de la mecanicidad y la rutina bestial, en acto voluntario y controlado íntegramente. Es la transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, divinal, con cuyo poder realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución conciencial. Todos los espermatozoides y preóvulos son completamente transmutados en materia protoplasmática en energía. Esta energía circula por dos conductos, llamados Ida y Pingala, y llega hasta el corazón. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario para su despertar, como así para mantenerse despierto, como así también para desarrollarse. Recordemos que estamos en un estado de inconsciencia, donde lo único que se manifiesta en nosotros o por medio de estos cuerpos es el ego, que viene a constituir o a representar lo que son los 7 pecados capitales y sus diversas manifestaciones. Y la conciencia, que es el Buddhata, es la chispa divina, es el embrión de alma, ese es el material psíquico que poseemos, con lo cual nos podemos llegar a convertir en grandes hombres y en grandes mujeres, en dioses, está hoy en día completamente dormido. Y para poder despertar esa parte divinal, es imprescindible transmutar la energía. El maestro Omiwanson nos explica que no hay despertar sin transmutación, sin la sublimación de la energía contenida en cada óvulo y en cada espermatozoide, que es lo básico indispensable para iniciar este camino. Existen 3 formas de transmutación unipolar. Existen 3 formas de transmutación: la unipolar, la bipolar y la integral. La transmutación unipolar y bipolar son aquellas que realizan los aspirantes a la gran logia blanca
cuando todavía no han llegado al altar de las bodas. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos. Es esa práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en boda, con el objeto de cristificarse. Esta práctica de transmutación integral tiene varios nombres. Uno es arcano solar, arcano real o maitún. Y para poder comprender cómo se realiza la práctica, esa práctica básica, que es la práctica de transmutación unipolar, voy a pasar a leer cómo el maestro Omni Manzón, en el libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, nos enseña la práctica de transmutación sexual unipolar. Primero, el aspirante debe observar una limpieza física, astral, mental, volitiva, así como una castidad plena. Debe haber acumulado un magnífico caudal de encén. Debe controlar sus pensamientos, deseos y emociones. Segundo, instalado en su santuario, manténgase en un estado de relax integral por unos 10 minutos. Tercero, concentre su atención consciente en el corazón y busque en las profundidades íntimas a su Padre, quien mora en secreto, y a su divina Madre Kundalini, solicitando de ellos su ayuda, protección y asistencia en sus prácticas de transmutación. Y pide que ellos, sus divinos padres, sean quienes realicen en el discípulo la transmutación de la materia sexual en energía divina, y sea conducida a todos y cada uno de los chakras hasta culminar en el Sahasrara. Toda la petición se hará siempre en el nombre de Cristo. Cuarto, concéntrese el discípulo en sus órganos sexuales. Visualice en ellos, con ayuda de la imaginación y la voluntad consciente, un magnífico fuego viviente. Mantenga esta imagen bien delineada y grabada en su conciencia. Quinto, con ayuda de la voluntad y la imaginación, dirija este fuego sagrado hasta el hueso coccicio, propiamente hasta el chakra Muladhara. Recuerde que los nadis Vida y Pingala arrancan de los testículos en el varón y de los ovarios en la mujer. Ida arranca del testículo derecho y Pingala del izquierdo. En la mujer el orden está invertido. Ida arranca del ovario izquierdo y Pingala del derecho. El fuego sagrado debe dirigirse a través de los cordones que unen los testículos o los ovarios con el khanda, que es donde surgen los nadis, o sea que es la base de la columna. Sexto, realice un esfuerzo de voluntad e imaginación y haga ascender el fuego. En Géminis, transmutado por los cordones ganglionares de Ida y Pingala, que se entrecruzan en las columnas vertebrales hasta llegar por el fuego al cerebro, hasta el Brahmanadra o corona. Séptimo, mientras va proyectando el fuego sagrado, conforme las indicaciones anteriores, vocalice el mantra S de la siguiente manera. A. Llene de prana el vientre y los pulmones. Retenga unos segundos y dirige el prana hacia el fuego con la intención de avivarlo, de hacerlo más intenso. B. Exhale suavemente el aire al tiempo que pronuncie el mantra indicado en la forma de un silbido suave, apacible como un susurro tierno,
pero firme, de la siguiente manera. Nuevamente llenará de prana el vientre y pulmones para repetir la vocalización en armonía con todo lo indicado. Octavo. El tiempo de duración de esta práctica inicialmente será de 10 minutos y poco a poco se irá prolongando hasta completar 1 hora aproximadamente. El maestro Oye Wanson nos aclara que este es uno de los mantras que se utiliza para la práctica de transmutación sexual unipolar, que hay varios mantras, pero este es lo básico y lo indispensable, que es con la letra S. Por ahí al principio cuesta imaginarse con tantas especificaciones, pero lo más importante es empezar. Y a medida que uno vaya practicando, va a ir agregándole más, va a ser más específica su imaginación y va a ser más clara, más concreta. Pero como dice el maestro, lo principal es comenzar. Comenzar con esto que es la práctica de transmutación, que es la base de toda transformación, porque para despertar conciencia, como bien dije, o como nos enseña el maestro, es indispensable sublimar nuestra energía, no derramarla. Hasta acá sería la conferencia del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar o algo que se quiera que pueda aclarar, que no haya quedado claro. Les doy la palabra. Bueno, si no hay más preguntas, o si no hay ninguna pregunta, los invito, si quieren entrar a YouTube y buscar transmutación unipolar orden Rosacrucian, van a ver un video donde está bien especificado y explicado esto que es lo que es la práctica de transmutación. Y los invitamos a disfrutar. Sí, Adriana, buenas tardes, perdón. Bueno, ¿Podría hacer todavía una pregunta? sí, claro que sí. Ok, gracias. ¿Por qué la sexualidad es importante para una educación consciente? Muchísimas gracias. Como mencionábamos en la conferencia, una auténtica educación sexual consciente imparte o enseña lo que es la castidad. Castidad bien vivida, castidad bien entendida, que no es sinónimo de celibato, que el celibato se lo conoce como la abstención sexual. Lo que enseña la Orden Rosacruz justamente es todo lo contrario al celibato, no es abstenerse, sino es transmutar la simiente, activar nuestra energía sexual, utilizar esa energía sexual
con el único objetivo que es recrearnos a nosotros mismos. Como mencionamos en conferencias pasadas, la energía es constantemente segregada por el organismo. Entonces, si no se hace algo con esa energía que es contenida en cada espermatozoide, en cada óvulo, si no se la dirige para algún lado, inevitablemente se pierde. Inevitablemente los vasos de nuestras zonas sexuales, el agua se derrama. Entonces, por eso de nada sirve la abstención sexual, que por un lado enseña lo que es la religión, porque en última síntesis se pierde igual energía. Puede ser a través de los sueños húmedos, entonces por eso el maestro recalca justamente vivir la castidad. La castidad implica esto, transmutación, sublimación de la energía sexual. Se lo utilizamos justamente para poder despertar conciencia, para tener la fuerza necesaria, no solamente para lograr nuestro despertar, sino para poder trabajar en el valor de la vida, en el valor de la muerte, perdón, con cada uno de nuestros agregados psicológicos, que también son como pequeños agujeros por donde perdemos energía. Porque cada vez que se expresa un agregado psicológico, le estamos dando nuestra energía. Y el ego, los defectos lo desperdician. Por eso es tan importante para una educación sexual consciente vivir la castidad, que es la base de todo. Es la base de nuestra transformación. Y como mencionaba, el sexo puede tener una función creadora o puede tener la función de justamente de morirnos, de matarnos, por así decirlo, ¿no? Uno puede ser vida o puede ser muerto. Uno elige por qué lado quiere caminar. Gracias, Adriana. ¿Habrá alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, los invito a la conferencia de esta noche, que es a las 20:30 hora de Chile, Argentina, 18:30 Colombia, Ecuador, Perú, 19:30 Bolivia y Washington. Se dará la conferencia o el audio conferencia del curso esotérico, módulo del cuerpo astral, desdoblamiento astral. Y después más tarde, a las 21 horas Washington, Bolivia, 20 Colombia, Ecuador, Perú, 22 Argentina, Chile y Paraguay, sobre la procreación consciente. También los invitamos a ingresar a la página rosacruz.com
y aerosacruz.org, que son las páginas del maestro donde van a poder profundizar más sobre este conocimiento. Y también a seguirnos por el Facebook, que es Audioconferencias Orden Rosacruzón. Están cordialmente invitados para seguirnos con las diferentes conferencias que se dan en ese medio. Muchas gracias a todos.